Práctica novena. Vamos a realizar hoy la soldadura a tope con chaflán. Chaflán o bisel. Para ello hemos cogido una chapa y le hemos hecho un bisel a 30 grados, que junto con la otra tendrá una separación de ángulo de 60 grados. Dejaremos también una ligera separación entre chapa y chapa de unos 2 milímetros, que será suficiente para que haya penetración. Este ejercicio se realiza también con 3 cordones en pasada ancha. Para ello primero pues colocaremos las 2 piezas con la separación debida, daremos 3 puntos fuertes y el primer cordón lo daremos con electrodo 2,5 para que haya una penetración. Recordad siempre que para puntear la pieza utilizaremos una intensidad suficiente para dejar poco material. Si lo realizamos con un electrodo 2,5, un electrodo fino, pues aproximadamente trabajaremos con unos 85 amperios. Y si lo realizamos con un electrodo de 3,25, ya un electrodo normal, pues emplearemos unos 120 amperios. Con eso es suficiente para que deje poco material y funda perfectamente los bordes sin dejar, vamos a decir, inclusiones de escoria al inicio del cordón, que es donde más problema hay siempre. Si miramos el croquis, veremos cómo va a quedar la soldadura. Un cordón primero de penetración en el vértice del ángulo y un segundo cordón en pasada ancha y luego un tercer cordón de remate también en pasada ancha. Siempre la medida final es la de los lados más aproximadamente la mitad del electrodo, que es donde debemos pararlo, como veremos en la parte cuando expliquemos la práctica operativa. La intensidad que debemos aplicar aproximadamente en estos casos es entre 70 y 85 amperios para el electrodo de 2,5 y aproximadamente entre 110 y 130 para el electrodo diámetro 3,25, que va a ser el que vamos a emplear en las 2 pasadas. Emplearemos un electrodo diámetro 3,25 para la segunda y la tercera pasada. Pues bien, ahí emplearemos entre 110 y 130 amperios. Va a ser un poquito, como ya hemos dicho siempre, dependiendo de las cualidades del soldador más que otra cosa. En el primer cordón, con una intensidad aproximadamente de unos 80 amperios, vamos abriendo y cerrando la lágrima con el fin de que haya una penetración lo más uniforme posible. Posiblemente en ese primer cordón queden defectos al unir las gotas, puesto que el movimiento, aunque sea uniforme, muchas veces no se llega perfectamente a la parte de abajo o a la parte del cráter de la gota, y nos pasa que quedan inclusiones de escoria pequeñitas. Pues bien, la misión del segundo cordón, ya con el electrodo del 3,25, será refundir ese material, aportando poco, puesto que esto es una chapa de 10 milímetros, aportando poco material con el fin de que lógicamente no elevemos hasta arriba del ángulo de 60 grados el material, con lo cual tendríamos ya un sobreespesor al echar la tercera pasada. Y en la tercera pasada exactamente igual. Reduciremos un poco la intensidad, que puede ser unos 105 amperios aproximadamente, para evitar que en los laterales del cordón nos muerda la pieza y nos quede un surco o algunas entalladuras. Por supuesto, como decimos siempre, en los empalmes siempre emplearemos la técnica de calentar con arco largo en el centro del cráter y volver sobre el cráter al centro. Y cuando ya hayamos rellenado el centro,
continuamos con el movimiento habitual en la pasada ancha o el cordón estrecho. La longitud de arco, por otra parte, igual que siempre, debe ser una longitud de arco lo más constante posible, y excepto en el tercer cordón, donde podemos reducirla un poquito, levemente, para evitar que salga esa mordedura. En el resto se lleva la longitud de arco normal. De que podemos emplear dos tipos de movimiento en la pasada ancha, como ya hemos dicho en otras prácticas anteriores, una que es el zigzag en forma de Z y otra que es el semicírculo en forma de arcos, parándonos siempre un poquito más en las esquinas para así recargar bien la soldadura y que no nos queden esas mordeduras antes aludidas. Vamos a realizar la práctica número 9 y punteamos dos piezas debidamente achaflanadas, puesto que la soldadura es una soldadura a tope con chaflán en V. Recordar que los chaflanes normales de soldadura son aproximadamente de unos 60 grados. Estamos terminando de puntear la pieza. 3 puntos fuertes y por el reverso, para que no nos impidan la soldadura. Vemos que ahí va a salir una pequeña inclusión, puesto que el soldador lo ha hecho muy deprisa. No importa, porque ahí no va a incidir para nada en el cordón a realizar. Tenemos que procurar darle un poco más de intensidad. Hemos dicho siempre a unos 120 amperios para que el punto se funda perfectamente y no nos origine ese pequeño defecto. Una vez que se ha producido un defecto de soldadura, de inclusión de escoria, debemos aumentar la intensidad para refundir hasta abajo del todo. Aunque sea el punteado y no vaya a incidir en la pieza, el punteado debe quedar suficientemente fuerte precisamente para evitar problemas de que se nos cierre el canal. Ahora estamos realizando lo que en soldadura denominamos una deformación previa. Hemos colocado unas chapitas y ahora vemos que tenemos que dejarle unos 3 milímetros de deformación al chaflán, para que así el chaflán sea más abierto y luego nos cierre y nos quede la chapa plana. Bien, estamos realizando ahora el cordón de raíz con un electrodo de diámetro 2,5 milímetros y, como hemos hecho con anterioridad, estamos dando un movimiento casi oscilatorio y, vamos a decir así, circular. En este caso nos da igual que sea a izquierdas que a derecha el movimiento. Lo que nos importa es que penetre el material. Estamos viendo ahí en la terminación de este trozo de soldadura de que efectivamente está penetrando el canto de la misma. Picamos la escoria, que se adhiere con gran facilidad, puesto que ahí tenemos un ángulo muy cerrado. Ya digo que tenemos 60 grados y es una chapa de 8 milímetros. Y comenzamos a empalmar con arco largo siempre. Le damos esa pequeña oscilación o movimiento circular de izquierda a derecha para que penetre la soldadura. Eso en toda la longitud. Quizás llevamos el movimiento un poquitín lento, este movimiento circular, y eso nos hará que suba el material más arriba de lo debido. Pero a veces sí que nos interesa para recargar la zona, en cuyo caso luego el segundo cordón y tercero pues tendrán más facilidad, ya que cuanto más material subamos hacia arriba, menos material tenemos que echar en las capas siguientes. Picamos la escoria, ayudado, ya veis, con un cortafríos y un martillo, porque a veces la piqueta no es suficiente, ya que queda tan incrustada la escoria que es imposible. Iniciamos la segunda pasada de soldadura, igual que hemos hecho en el cordón del ángulo exterior, en lecho.
exactamente igual. El cordón está centrado a 90 grados y 70-80 grados en sentido avance, pero ya con el electrodo de diámetro 3,25. Como en este caso veis que ha quedado un poquitín hundido, que es como debe quedar para que tengamos espacio suficiente para un tercer cordón. Este ejercicio se asemeja bastante a la soldadura en ángulo exterior y en lecho. El funcionamiento es el mismo y las intensidades pueden ser perfectamente las mismas, salvo en el primer cordón de penetración, que en la otra no dejamos para penetración, puesto que teníamos el ejercicio anterior en este, y podemos decir que el cordón está bastante bien realizado.